Bien. Entonces, hasta la clase anterior, nosotros estuvimos viendo cómo las razones trigonométricas nos permitían calcular ángulos y lados o ángulos y longitudes en situaciones que involucraban triángulos rectángulos. Pero, ¿qué sucede si el triángulo no es rectángulo? Entonces necesitamos de alguna manera utilizar la trigonometría para poder resolver estos problemas, pero no podemos usar las razones, porque si el triángulo no es rectángulo, no vamos a tener catetos ni hipotenusa. Entonces hay nuevos teoremas que nos permiten ampliar nuestras posibilidades a triángulos cualesquiera. Uno de esos teoremas es el teorema del seno. ¿Qué me dice este teorema? El teorema del seno lo que nos indica es que los senos de los ángulos son proporcionales a los lados opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, acá el ángulo beta y digo seno de beta es a su lado opuesto, en este caso el lado opuesto es B, esa razón va a ser igual si comparo el seno del ángulo alfa con su lado opuesto, que es A. O comparo el seno del ángulo gamma con su lado opuesto, que es C. Con eso estoy diciendo que los senos de los ángulos son proporcionales a sus lados opuestos. Y eso se puede aplicar en cualquier tipo de triángulo, rectángulo o no rectángulo. Bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios para entender cómo utilizar este teorema. Veamos acá. Dice, calcula la medida del ángulo en C. Observa que el ángulo en C es agudo, redondea al grado más cercano. Entonces, si observamos acá, este triángulo no es rectángulo, es un triángulo cualquiera. Por lo tanto, siendo rectángulo o no, yo puedo aplicar el teorema del seno. Acá tenemos el ángulo de 23, entonces podemos decir seno de 23 es a su lado opuesto. El lado opuesto a 23 es 7. ¿Cómo? Me están pidiendo calcular el ángulo en C. Entonces ponemos seno del ángulo en C y su lado opuesto, que es 10. Entonces con eso podemos resolver esta proporción despejando seno de C. ¿Cómo puedo despejar seno de C en esta igualdad? Multiplicando por 10 ambos lados. Ambos lados, ¿cierto? Entonces, si multiplicamos por 10, nos va a quedar 10 seno de 23 partido en 7 va a ser igual, en este lado al multiplicar por 10 solo nos va a quedar seno de C. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora para calcular la medida del ángulo en C? Resolver la fracción que está ahí. Ya, resuélvala. Eso me dio 0.558187. Lo vamos a dejar allí con 4 decimales. Eso es el seno
de C. ¿Cómo calculo C? Despejando. ¿Cómo despejo C de esa igualdad? El seno pasa a dividir. No. ¿Cómo calculo un ángulo teniendo la razón trigonométrica? Profe, ahí sería con el seno menos 1 y entre paréntesis el 0,55 con Sí, 31. muy bien. Ya. Muy bien. Recuerden entonces que cuando calculamos el ángulo, tenemos que ocupar la función trigonométrica inversa. ¿Cuánto nos da seno a la menos 1 de ese número? 33.9245. Ahí dice, redondea al grado más cercano, es decir, tenemos que conservar la parte entera y en el caso de que el primer decimal aproxime, redondear. En este caso sí tenemos que redondear, diríamos entonces 34 grados. Correcto. ¿Hay alguna duda? Vamos entonces con la siguiente pregunta. Aquí nos piden calcular AC. Como es un triángulo cualquiera, puedo usar el teorema del seno o ley del seno. ¿Qué escribo entonces? Acá tenemos el ángulo de 33 y tenemos su lado opuesto. Dígame. Sería el seno de 33 partido en 5 Ya. es igual al seno de 67 partido en X. ¿Qué lado sería X acá? El cateto opuesto de 67, que es el que está al frente. Ya. Es el lado opuesto, porque acá no tenemos cateto. Entonces a esto tú estás llamando X. Sí. Ya, perfecto. ¿Cómo despejamos X acá? Multiplicando X por ambos lados. Entonces nos va a quedar X por seno de 33 partido en 5 igual a seno de 67. ¿Qué hacemos ahora? Miss, Ujú. ¿por qué puso, no entendí esa parte donde puso seno de 67 por, partido en X
sabiendo que hay que calcular AC. Es que tu compañero llamó al lado AC X. Sí, pero ¿por qué se puso el seno de 67? No entiendo. Porque estamos aplicando el teorema del seno. Y el teorema del seno dice que los senos de los ángulos son proporcionales a los lados opuestos. Entonces yo estoy comparando ángulos con lados opuestos. Lo Claro. único que puedo ocupar es la función seno. ¿Sí? Claro, lo opuesto del ángulo. Ay, sí. Gracias, Miss. ¿Qué nos falta hacer aquí? ¿Qué hago para despejar X? El 5 que está dividido acá. ¿Cómo? No te entendí porque es como que se cortó. ¿Qué pasa con el 5? El 5 que está dividido acá, ¿no? No, no entiendo. ¿Qué hago con el 5? El 5 pasa a multiplicar al otro lado. Sí, ya. Dale, que como que se te corta, entonces no te entendía. X seno de Es que estaba justo 33. en Ah, ya. Entonces el X seno de 33 va a ser igual a seno de 67 por 5. Ya, y ahora, ¿qué me falta hacer para despejar X? seno de 33 pasa a dividir. Ya. Entonces nos queda 5 seno de 67 partido en seno de 33. ¿Cuánto es eso? 8.4505, me parece. Ya, a ver, dice, redondea la décima más cercana. Es decir, tenemos que ocupar un decimal y el segundo decimal, en caso de redondear, aproxima al primero. Entonces, como es igual a 5, nos quedaría 8,5. Vamos a comprobar y está correcto. ¿Alguna duda? Vamos con la siguiente pregunta. Aquí los voy a dejar solitos y luego de algunos minutos voy a preguntar. Bien.
Ya, a ver. Héctor, ¿cómo planteo acá la razón? Profe, estoy de oyente hoy día. Ya. Disculpe. Francisco, ¿cómo planteamos aquí la razón? No sé si estoy bien, profesora, pero sería seno de 28 partido en 7, Ya. que es igual a seno de 5 en X. Ya, acá estamos mal, porque si tú dices seno de 5, me estás diciendo que 5 es un ángulo. A ver, espérenme. ¿Ya? Y 5 no es un No hay ángulo, problema. es un lado. El ángulo, mira, me está diciendo, seno de 28 es a 7. Si vas a usar el 5, 5 es el lado. Entonces tienes que decir el ángulo opuesto a ese lado, que en este caso es A. Entonces debería decir seno del ángulo en A, partido 5. ¿Ya? Ah, perfecto. Ok. Entonces sería. Ya. ¿Puedes Entonces después despejar abajo ahora? quedaría. Ujú. Sí. Dígame, ¿cómo quedaría? Quedaría A, seno de 28 partido en 7, ¿no? No, tú tienes que despejar el seno de A. Eso tienes que dejar solo. Mm. El 5, el que no debería estar en ese lugar. ¿Qué hago con el 5? Pasa multiplicando. Perfecto. Entonces nos va a quedar. Sería 5 seno 28. Ujú. Partido en el 7. Correcto. Ya. Calcule entonces 5 seno de 28. Quedaría 0,3353. Ya. ¿Cómo calculo entonces ahora el ángulo en A? Pero déjeme. Sería seno, pero negativo, eso como a invertirlo, ¿no? A la menos 1. Correcto, a la -1. ¿Sí? 0,3353. Ya, súper. Entonces, ¿cuánto sería el ángulo en A? Quedaría 19,590. Entonces acá dice redondea al grado más cercano, o sea, la parte solamente entera, como este es igual a 5, entonces nos queda que el ángulo es aproximadamente 20. 20. Sí, muy bien, Ok. bien. Vamos a la siguiente pregunta. Voy a indicar ahí. Ya, trabajen en ese problema. Profe, le hago una consulta. Dime. ¿Esta página está cargada en el ambiente para después estudiar con ella? No, porque en el ambiente hay otros problemas en relación al teorema del seno. Pero tú quieres utilizar esta. Sí, profe, es que me es más... Como te muestra el resultado y te sale cuando estáis mal y te ayuda cuando estáis haciendo algo mal. Por eso. Ya, a ver, espérame. Voy a... Sí, cosa. A ver, lo voy a cargar mientras ustedes resuelvan ese. Lo voy a cargar por el otro lado para no interrumpir ahí.
Bien, ya la cargué la página por si acaso. Bueno, profe, muchas gracias. Ujú. Profe, ya lo hice, pero no sé si estoy bien. Mira, a ver, dime la respuesta final y vamos a saber al tiro. A La ver, respuesta dale. final sería 16,085. Si hay que redondearlo, serían 17, ¿o no? Sí, pero acá hay que redondearlo a la décima, es decir, que hay que dejarlo con un decimal, Ah, sería 16,1. 16,1. Correcto, A ver, 16,1. veamos. Sí, bien. ¿Hay Buenísimo. ¿Hay alguna duda o consulta? No, ni dudas ni consulta. Ya, seguimos. Ya, aquí nos piden calcular AB. ¿Cómo podemos calcular acá AB? Es igual, se puede hacer con seno. Dime tú si se puede hacer con el teorema del seno, a ver. Tengo la duda, ¿Por qué? porque y puedo tener como el del C sería seno de 52, el opuesto sería X, Ya, pero pero deja después no poner tengo los X. otros ángulos. No les sabría decir si estoy en lo correcto o no. Ya tienes seno de 52 y el X. Y Correcto. chuta. Y supongamos usamos Pero el allí, otro sería seno de alfa, ¿no? sí, o del ángulo en A, O de A. ¿Mm? partido Ah, en claro, qué. y ahí da el opuesto que vendrían siendo 10. Claro. El problema acá es que tenemos dos datos desconocidos. Correcto. Entonces no se podría con seno. No, se fue imposible, porque para aplicar el teorema del seno, yo necesito tener un ángulo y su lado opuesto. Tengo Opuesto. este ángulo, no Perfecto. tengo el lado opuesto. Tengo el lado Correcto. opuesto, no tengo el ángulo. Tengo el lado opuesto, no tengo el ángulo. Entonces el teorema del seno sirve para calcular lados y ángulos en triángulos cualquiera, pero no nos sirve en todos los casos. Como no nos sirve en todos los casos, entonces necesitamos un nuevo teorema. Porque el teorema del seno tiene sus limitaciones. Y aquí surge entonces un nuevo teorema que es el teorema del coseno. El teorema del coseno o ley del coseno se entiende o se conoce como el teorema general de Pitágoras. ¿Por qué? Y ahora vamos a entender por qué. Vamos a suponer que este ángulo en beta mide 90. Si ese ángulo en beta midiera 90 grados, ¿cuál sería la hipotenusa de este triángulo? El lado B. El lado B.
Entonces, como B sería la hipotenusa, nosotros diríamos que la hipotenusa al cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Porque B sería la hipotenusa en caso de que beta midiese 90. Pero no mide 90. Mide cualquier otro valor. Entonces, para que esta igualdad sea verdad, hay que agregar que vamos a restar el doble de C por A por el coseno del ángulo en beta, el ángulo de B. Este ángulo de B es el ángulo que está opuesto, en este caso al lado B, o se puede entender como el ángulo B, que es el ángulo que está entre estos dos supuestos catetos. Ahora, supongamos que, ya, no, ese no era de 90, sino que este ángulo es de 90. Si el ángulo en alfa fuera de 90, ¿cuál sería la hipotenusa, Damaris? Sería Sería, entonces, como A sería nuestra hipotenusa, diríamos que la hipotenusa al cuadrado sería la suma de los supuestos catetos al cuadrado. Pero si eso no mide 90, entonces para que esa igualdad sea verdadera, tenemos que restar 2 por C por B por el coseno del ángulo opuesto a A, que en este caso es alfa. Ahora, si suponemos que el ángulo en C es de 90, ¿cómo quedaría planteada la relación de Pitágoras? C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Y si no mide 90, ¿qué me falta agregar? El menos 2 por C por B ¿Por qué por por C por coseno. B? O sea, por A por B ¿Ya? por coseno de C. Ya. ¿Cierto? Por coseno de C. El ángulo en C en este caso dice gamma, así que vamos a poner ahí el ángulo gamma. ¿Hay alguna duda o consulta? Entonces ahora vamos a volver al problema y ver cómo hacer uso del teorema del coseno, porque el teorema del seno no nos sirve. O sea, uno siempre va a intentar de utilizar el teorema del seno, que es más simple. Y en caso de que no se pueda aplicar, entonces ahí optamos por el teorema del coseno. Si ustedes se fijaron, el teorema del coseno siempre parte con el cuadrado de uno de los lados. Ahora, ¿cómo sé cuál de los lados es? En este caso, nos piden calcular AB. Entonces, va a ser el lado que queremos calcular. Como queremos calcular AB, entonces AB, que es este lado, va a ser nuestro lado con el que comenzamos el teorema. Diríamos entonces que AB al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que es 9 y 10, menos el doble de 9 por 10 por el coseno del ángulo opuesto al lado AB, que en este caso es 52. Y ingresamos todo esto en la calculadora. Si ingresamos toda esa expresión a la calculadora, ¿qué obtiene?
70, 180. 70, ¿hay alguna coma? 70.180, perdón. Ya, 180. Pero eso sería AB al cuadrado. Si yo quiero AB, ¿qué me falta hacer en esta igualdad para calcular solo AB y no AB cuadrado? Pasa siendo raíz de 70,180. Exacto. Entonces, extraigan la raíz. $8.37. Ya, tengo una pregunta. Espérenme. Es que a mí me aparece otro resultado anteriormente, entonces... no, está bien. Ya, 37,73. Ya, esa sería la longitud de AB. Si nosotros leemos acá, dice redondea a la décima, es decir, con un decimal redondeamos, así que nos quedaría aproximadamente que el lado AB mide 8,4. Vamos a comprobar. Está bien. ¿Hay alguna duda? Sí, profe, ¿por qué pasa siendo raíz? Eso no entendí. Porque acá tú lo que estás viendo, qué número al cuadrado te da este valor. Es decir, un número multiplicado por sí mismo te tiene que dar 70. Esa es la definición de una raíz cuadrada. Así como la operación inversa de multiplicar es dividir, la operación inversa de elevar al cuadrado sería extraer raíz. Ah, bueno, profe. ¿Ya? Porque si el 8,4 lo multiplico por 8,4 va a dar aproximadamente 70. Digo aproximadamente porque no usamos todos los decimales. De hecho, pongo 8,4 por 8,4. ¿Ven? Da aproximadamente 70. ¿Por qué no está tan cerca de eso? Porque ocupamos solo un decimal. Pero entre más decimales ocupamos, más nos acercamos al número original. ¿Hay alguna otra duda? No, ninguna, profe. Vamos a la siguiente pregunta entonces. Ya, observen acá. Me piden calcular la medida del ángulo en C. Si yo quisiera aplicar acá el teorema del seno es imposible, porque me faltan todos los ángulos. Y uno para aplicar el teorema del seno necesita un ángulo y su lado opuesto. O sea, es imposible. Eso nos obliga a utilizar el teorema del coseno. El problema es que el teorema del coseno comienza con el cuadrado de uno de los lados. Entonces uno dice, bueno, ¿y con qué lado comienzo? Eso depende de la pregunta, porque aquí nos piden calcular la medida del ángulo C. Como nos piden calcular la medida de este ángulo, entonces debo comenzar el teorema con su lado opuesto. Eso significa que diríamos que 5 al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los cuadrados de 10 y 11 menos 2 por 10 por 11 por el coseno del ángulo en C. ¿Alguna duda hasta allí? Bien, ahora nuestra tarea es despejar este coseno de C. Entonces, para eso voy a tener que resolver primero los cuadrados. 5 al cuadrado nos da 25. 10 al cuadrado nos da 100. Y 11 al cuadrado nos da 121. Acá tenemos que multiplicar el menos 2 por 10 por 11, lo que nos da 20 por 11, 220. Sería menos 220 coseno de C. Nosotros queremos despejar coseno de C. Si queremos despejar coseno de C, vamos a tener que dejar toda esta expresión a un solo lado de la igualdad.
¿Dónde lo quieren dejar? ¿Al lado izquierdo o a la derecha? Lado izquierdo. Ya, entonces, si lo dejamos al lado izquierdo, el menos 220 coseno de C va a quedar positivo 220 coseno de C. Entonces, al lado derecho voy a conservar el 100, voy a conservar el 121 y el 25 va a pasar restando. Si resolvemos esta 100 más 121 menos 25, ¿qué obtenemos? 196. Ya. Ahora, ¿cómo despejo coseno de C? El 196 pasa multiplicando. A ver, yo quiero esto dejarlo solo. Significa que esto lo debo Pasa, eliminar. perdón. ¿Ya Sí, qué correcto. hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Pasaría a negativo el 220, ¿no? No, El 200 ¿O pasa dividiendo? Dividiendo, Pasa profe. ¿Qué pasa dividiendo, profe? pasa a dividir. dividiendo, porque la operación entre lo que quiero despejar y lo que tengo es una multiplicación. Por lo tanto, lo inverso es dividir. Así que tendríamos el 196 dividido en 220. ¿Cómo calculo C entonces? Quedaría coseno a la menos 1. Ya. Entonces tenemos que aplicar coseno a la menos 1 de esta división. Ya, díganme, ¿qué valor obtiene? ¿27.01? 27,01. Acá me piden al grado más cercano, es decir, solo la parte entera. En este caso no nos aproxima, así que sería 27. Veamos si está bien. Correcto. ¿Hay alguna duda? Bien. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Ya, ahí les dejo el problema para que ustedes lo resuelvan.
Listo, profe. A ver, dime el número final. 6.45. 6,45, como es la décima más cercana, sería entonces 6,5. Bien. ¿Alguna duda? Profe, ¿hay posibilidad que podamos hacer desarrollo? ¿Hay posibilidad que podamos hacer desarrollo igual? Sí. Por favor. Ya, primero te piden calcular AB. Entonces, ¿cómo planteó acá el compañero? ¿Quién fue el que me contestó? Fue... ¿quién me dijo Freddy. que eras? Freddy, ya Freddy. Dime, Freddy, ¿cómo planteaste el teorema del coseno? Para empezar, para sacar la hipotenusa era el opuesto a los 59 grados. En ese caso era AB. ¿Ya? AB al cuadrado es igual a 7 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y como no es un ángulo de 90, menos 2 por 7 por 6 por coseno de 59. Ya, muy bien. ¿Qué hiciste luego de eso? Lo calculé directamente en la calculadora y me quedó AB al cuadrado es igual a 7 al cuadrado. 6 al cuadrado. 41.73. Dime 2 decimales más. Siempre al menos 4. 68. ¿Cómo? 73.68. Ya, y luego de eso, Como debía despejar AB, le quité el cuadrado y pasó a raíz. ya. Y allí te dio entonces esto. Sí. Ya, muy bien. ¿Ahí se resolvió la duda del compañero o no? Sí, profe. Ok. ¿Sí? Ya, perfecto. Seguimos entonces. Sí, profe. Ya. Ahí, última pregunta. Lo dejo allí para que lo resuelva.
Ya, profe, no sé si está bien. A ver, vamos, tirémonos a la piscina. Ya, número final. Me dio, a ver, dice redondear el grado más cercano, me da 59,262. Entonces, la vía. 59. Sí, Ah, no, pues 59. Ah, 26. Sí, es 59, porque es sin decimales. Y la el no 2 se alcanza a no. redondear. No, vamos. Ya. Bien. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Profesora, pero Ujú. yo lo hice, pero no sé en qué me equivoqué, pero me dio un Díctame, número imaginario. díctame lo que planteaste. No, Pero si da igual, si estamos acá para aprender, estamos acá para aprender. miércoles. Dale, a ver, dime, ¿qué Ah, escribiste tú? perdón. O si gusta, yo digo cómo lo hice, profe, para que Dalia No escucho. vaya ahí Ah, viendo. profesora, Ajá, Dalia, ¿qué te pasa? es que lo hice, pero no sé en qué parte me equivoqué. ¿Podemos hacerlo? Porque me equivoqué y me sale un número imaginario. Por eso, díctame. Ah, ya. Yo puse 13 al cuadrado ¿Ya? igual a 6 al cuadrado más 15 al cuadrado menos, menos 2 por 6 por 15 por el coseno de B. Pues el coseno de... Ya, hasta aquí vamos bien. Ya. Francisco, tú hiciste lo mismo, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Luego ¿Viste? resolví, me dio 169 igual a 81 coseno de B. Ya, eso está mal. Tú ¿Por qué? ingresaste todo esto a la calculadora y está Sí, mal, porque lo ¿por qué? único que multiplica al coseno es esto. Entonces tú no puedes ingresar todo eso porque este número Ah, está multiplicando al coseno. ok. Ya, ahí está el error, ¿ves? Ok, listo. Claro, y en ese caso serían 36 más 225 menos 180 coseno de B. Yo el 100 menos o 180 coseno de B lo pasé al otro lado y quedaría 180 coseno de B positivo es igual 36 más 225 menos 169. Abajo 180 coseno de B es igual a 92. Después sería coseno de B es igual a 92 dividido a 180. Después se invierte y sería coseno a la menos 1 partido en 92 dividido en 180 y eso me da 59. Ya, bien. Entonces, menos mal que Dalia comentó eso, porque eso que hiciste tú, Dalia, es el error frecuente al utilizar el teorema del coseno para calcular un ángulo. Entonces, ojo allí, porque tienen que ir calculando cada uno de los cuadrados y el producto que multiplica el coseno es aparte. Si no, va a pasar lo que ocurrió. ¿Ya? Ok, profesora. Ya, miren, yo cargué acá en ambiente las dos páginas según lo que ahí pidieron ustedes. Entonces aquí ahí está el teorema del seno y el teorema del coseno. Vamos a verificar que estén bien cargados. Sí, con la ley del seno y veamos si está bien cargada la ley del coseno aquí. Bien, están los dos bien cargados. Ahora bien, ¿por qué es bueno este instrumento que acabamos de utilizar? Porque, ya por ejemplo, ahí hay un ejercicio, da igual cómo se resuelve, yo no sé, vamos a suponer que no sé, y usted puede ir acá abajo. Y al ir acá abajo puede ver videos o puede decir, ya, a ver cómo se plantea. Y ahí les va mostrando. Ya, quiero otra pista, y ahí le va mostrando.
otra pista y le va mostrando, ¿ya? Hasta obtener el resultado final. También, para practicar el teorema del seno y del coseno, en ambiente están los recursos online número 7 y número 8. Esos dos son para el teorema del seno y el coseno. Ahí hay uno. Y aquí está el otro. ¿Dudas, consultas? Ya, chiquillos, estamos listos entonces. Les recuerdo que la prueba es esta semana, el día jueves. Así que la última clase que nos queda es la de mañana. Vamos a resolver un problema que intente utilizar todo lo que hemos visto para reforzar los contenidos, ¿ya? Ok, profe, muchas gracias. Ya, que estés Ok. muy bien. Chao, Gracias, profe. chao. Buenas noches. Ya, buenas noches, Chao, que estés muy profe. bien. Chao, chao. Gracias, profe. Buenas noches. Que esté muy bien. Que descanse. Igual. Profe, buenas noches. Oiga, Chao, profe, chao. Ujú. antes de irme, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dale. Por ejemplo, cuando uno